Buenos días, hermanos. Un abrazo desde nuestro templo para todos ustedes que están en sus hogares. Un abrazo para los que están presentes en este momento. Nos unimos en abrazo solidario y muy sentido con la familia Villada Hincapié. Les amamos y desde aquí nuestro corazón y nuestro sentimiento está con ustedes. Señor amado, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por hacernos familia en la fe. Gracias por poner en nuestro corazón sentimientos fraternales, sentimiento del amor con que tú nos tratas y nos tienes. Nos lo has dado a nosotros como hijos tuyos. Por eso en esta mañana oramos por tu consolación. Oramos, Señor, que tu abrazo llegue con toda tu consolación para la familia Villada, en especial para nuestra amada hermana Elvia. Nos acogemos a ti, Señor, en la certeza y la esperanza que tú eres el gran consolador. Y encomendamos también, Señor, la ministración de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos y enseñándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. También caerás. El programa de humor de la televisión colombiana, que consiste en hacer bromas a la gente en las calles de diversas ciudades del país, sin que se den cuenta de que están siendo observados y de que están siendo grabados. Las diferentes bromas provocan situaciones y reacciones que no siempre son agradables para las personas, que solo recuperan su compostura y su tranquilidad cuando les dicen que todo lo que pasó es una broma y que no hay motivos para preocuparse. Aunque la experiencia no es agradable para mucha gente, sin embargo no trasciende la vida de las personas, porque sencillamente no es una situación que forme parte de su vida y cotidianidad. No es una situación que forme parte de su realidad. También caerás. Una acción que vista desde la práctica y vivencia cristiana adquiere un significado profundo, no de broma, sino de advertencia y prevención. También caerás. Una acción que puede ser el resultado de descuido en la obediencia. También caerás. Una acción que puede venir como resultado de la autosuficiencia y el orgullo. También caerás. Una acción que no puede tomarse como juego o broma en la comunidad de los creyentes. También caerás. Uno de los momentos más tristes en la historia y experiencia del apóstol Pedro. Los evangelistas registran cómo Pedro, a pesar de amar a Jesús y haber asegurado que permanecería fiel aún en medio de persecución,
Sin embargo, fracasó y no superó la prueba, a pesar de sentirse tan seguro en su afirmación de lealtad y compromiso con Jesús. Les invito a leer Mateo capítulo 26, versículos 30 a 35. Mateo 26, versículos 30 al 35. Después de Jesús anuncia la negación de Pedro. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron los mismos, se unieron al coro que entonaba Pedro. Pasemos al versículo 40 del mismo texto. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De la experiencia del apóstol Pedro podemos aprender 3 cosas. En primer lugar, la autosuficiencia y el orgullo conducen al fracaso, a la caída. La autosuficiencia y el orgullo conducen al fracaso, a la caída. Pedro pasó por alto la advertencia de Jesús. Pedro confió más en sus habilidades que en las palabras de Jesús. Pedro se sentía muy suficiente y hasta estaba convencido que era superior al resto de los discípulos en su compromiso y lealtad. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. A mí me ha llamado la atención que después que Jesús le afirma y le advierte a Pedro que él lo va a negar, salen con Jesús al huerto de Getsemaní, y allí Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan a orar con él, y les advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. Versículo 41. Y mientras Jesús permanece orando, Pedro y los otros discípulos duermen. Pedro necesitaba orar, estaba advertido, pero se descuidó y se confió en el momento en que más vulnerable estaba, en el momento en que más necesitaba de la fuerza que solo el Señor le podía dar. Es decir, que Pedro va camino para que le canten: también caerás. Después de la advertencia de Jesús y los acontecimientos en Getsemaní, nos encontramos con el arresto de Jesús
y a Pedro siguiendo de lejos a Jesús, sentado fuera en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. Leamos Mateo 26, ya los versículos 69 al 75. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, pero aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Antes que cante el gallo, también caerás. Aquí tenemos el doloroso fracaso de Pedro. Los 4 evangelistas dan testimonio de la triste experiencia de Pedro. Los evangelios nos cuentan que Pedro había sido advertido sobre lo que iba a pasar. Y aunque Pedro no admitió que iba a fallar, sin embargo, y a pesar de amar a Jesús, terminó haciendo lo que no quería hacer. Aquella noche fue inolvidable para Pedro. Lo peor de todo era su descubrimiento de la distancia entre lo que él creía ser y lo que en realidad era. Lo peor de todo era su descubrimiento de la distancia entre lo que él creía ser y lo que en realidad era. Pedro fue herido en su amor propio y en su orgullo. Sus lágrimas fueron amargas cuando se acordó de las palabras y advertencias de Jesús. Antes de apresurarnos a juzgarlo o a condenarlo, pensemos hasta qué punto nos vemos nosotros reflejados en la experiencia de Pedro. La actitud de autosuficiencia no es la misma nuestra. ¿No nos jactamos nosotros de una lealtad que falla cuando nos vemos amenazados en nuestros intereses? ¿No hay oídos que no atienden a las advertencias de Jesús? ¿No nos desentendemos y dormimos cuando la tentación está a la puerta de nuestras decisiones? Claro que nos vemos reflejados en la experiencia de Pedro. Claro que podemos identificarnos con él. Solo que nos cuesta admitir nuestro orgullo y nuestras fallas ante Dios y ante nosotros mismos. ¿Cuántas veces creemos que podemos esconder del Señor nuestro sentimiento interno? ¿Cuántas veces el Señor nos advierte y nosotros miramos para otro lado diciendo: pues yo no soy como este, como ese o como aquel? Yo no soy como el resto de los hermanos de la congregación. Es que. ¿Cuántas veces hemos tenido que aprender cuál es nuestra debilidad solo a través de experiencias amargas? Solo a través de experiencias amargas terminamos rendidos a los pies del Señor, dándole la razón a Él. ¿Cuántas veces recordamos la palabra de advertencia del Señor y terminamos llorando amargamente
así como lloró Pedro. El Señor en su amor dice, ojo, también puedes caer. Así que es bueno que recordemos una vez más las palabras del apóstol Pablo. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En segundo lugar, podemos aprender que en Dios siempre hay esperanza de perdón y restauración. En Dios siempre hay esperanza de perdón y restauración. Marcos 16:7 registra algo que los otros evangelistas, en medio de toda la narración de la pasión, no dijeron. Pero Pablo lo dice, pero Marcos lo dice, y es muy especial. Dice en Marcos 16:7, pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro. Decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Y a Pedro, el que se había ganado una estrella negra de descalificación, pero en su amor el Señor dice, avísenle. Leamos Juan 21. Juan no pude hacerlo expositivo porque había textos que necesitaba usar fuera de lo que leímos. Juan 21, 15 al 17. Después Jesús ha resucitado, los discípulos están tristes, incluso han vuelto a pescar. Y allí, cuando han vuelto a sus labores, porque creen que Jesús está muerto, resulta que Jesús se manifiesta y vuelve a recordarles quién es Él, los rodea de una atención solidaria, les prepara desayuno con amor, porque debemos recordar, hermanos, que no solo Pedro lo negó, no solo Pedro fue cobarde, a veces el pobre Pedro es el que lleva todo el bulto por bocón. Ya sí somos nosotros, ¿no es cierto? Bocones, impulsivos. Y el que es impulsivo y bocón después lleva todo lo del bulto, porque los otros que cobardemente se han quedado ahí calladitos, ¿no es cierto? Pero ahí están, ellos también están avergonzados. Pero el Señor en su misericordia los acoge con una cena. Tan bonitos que son las reconciliaciones alrededor de la cena, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la Biblia en esto, ¿cómo nos enseña? Entonces, bueno, recordemos, en Dios siempre hay esperanza de perdón y restauración. Y después de esto que les cuento, que está ahí en Juan 21, del 1 al 14, entonces dice a partir del versículo 15, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió,
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que yo no te quería negar, tú sabes que me estoy muriendo por la traición que te hice. Tú lo sabes, Señor. Y si me preguntas que si te amo, sí te amo. Ahí después habrá por ahí otro sermón en las respuestas de Pedro, porque es diferente interpretar amar que querer, pero bueno, por ahora dejémoslo así. El asunto es que el Señor lleva a Pedro a decirle: sí, yo te amo, de veras que sí te amo, a pesar de todo, Señor, yo te amo, y a pesar de todo sé que me amas. Los textos nos narran que aun cuando Pedro falló negando que conocía y era discípulo de Jesús, sin embargo su caída le llevó a reconocer su debilidad y a llorar arrepentido por su falta. Y por la gracia de Dios, la vida de Pedro fue transformada y restaurada. De la experiencia de Pedro podemos aprender que todos le fallamos a Dios. Y esto a él no le toma por sorpresa. Al contrario, aún sabiendo que le vamos a fallar, no nos descalifica. Nos advierte y nos permite aprender de nuestros errores. Nos advierte y nos permite aprender de nuestros errores. O sea que si públicamente caemos y los hermanos nos dicen: también caíste, el Señor dice: también caíste, pero te doy la oportunidad de levantarte. Qué bueno es saber que el fracaso no tiene la última palabra y que en Dios tenemos segundas oportunidades. Qué bueno es saber que no solo Pedro recibió el perdón y una nueva oportunidad para servirle al Señor, sino que también nosotros podemos ser perdonados y también podemos recibir nuevas oportunidades. Lo que nos conduce al tercer punto de esta meditación. Tercer punto. Nosotros debemos admitir que fallamos para ser perdonados y restaurados. Debemos admitir nuestras fallas, debemos admitir que caímos para ser perdonados y restaurados. ¿Le fallamos a Jesús? Claro que sí. La pregunta más adecuada en realidad debería ser: ¿cuándo fue la última vez que le fallaste a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste en duda su palabra y creíste que sabías más que Él? ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a reconocer tus debilidades? ¿Cuándo fue la última vez que con tus acciones lo negaste? Así que si te sigues negando a admitir tus debilidades, estás dando pasos gigantes hacia la caída. Estás viviendo en un mundo de engaño que tarde o temprano se hará evidente y te llenará de vergüenza y dolor, así como le pasó a Pedro. Le fallamos a Dios y Él lo sabe. Nada ganamos con aparentar lo que no somos. La experiencia de Pedro nos debe animar a admitir nuestros errores. La experiencia de Pedro nos confronta con nuestra necesidad de escuchar la voz de Dios y cambiar nuestra manera de vivir. La experiencia de Pedro nos anima a arrepentirnos en la certeza de que seremos perdonados y restaurados. Les invito a cerrar sus ojos y oremos. Y luego cantamos. Señor,
Estas dos palabras que en ocasiones nos han parecido, por lo que representan motivos de risa, motivo de despreocupación, a veces frente a situaciones que se hicieron públicas, pues como tenían el sentido de divertir, pasaron de largo en nuestra experiencia. Pero Señor, como hemos visto en la congregación de tus hijos, también caerás. Es una advertencia, es un llamado, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, perdónanos cuando llegamos a la insensibilidad de no escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, cuando creemos que nuestra experiencia y nuestro caminar en la vida cristiana no amerita, ya que nosotros pidamos perdón. Perdónanos cuando creemos que ya no hay razones para arrepentirnos, o cuando creemos que ya no hay razones para estar prevenidos. Señor, también caerás. Es el llamado tuyo para que reflexionemos. Señor, si te estamos siguiendo de lejos, Señor, si no estamos oyendo tu palabra, Señor, si estamos mirando y mirándote a ti y escuchando tu voz, pero miramos alrededor de los hermanos a ver a quién vamos a culpar. Perdona, Señor, nuestro orgullo. Haznos, Señor, volver a ti, para que estas dos palabras no sean, Señor, una realidad dolorosa en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Gracias por la presencia fortalecedora, escudriñadora de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos en esta mañana a ver qué está pasando con nuestras vidas. ¿En qué estamos lejos de ti? Ayúdanos, Señor, a ver que a veces vivimos de ahorros espirituales o nos gusta vivir de las oraciones de otros. Perdónanos, Señor, que estas palabras, velad y orad para que no entréis en tentación, sean una vivencia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, hermanos, en oración delante del Señor, en actitud de oración. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tierna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui.
decía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tengamos paz en el corazón, en la certeza del perdón y la restauración que el Señor nos da. Bendiciones.